es una de las principales voces de un colectivo empeñado en evitar la destrucción de la selva por el polémico e inconcebible Tren Maya, impulsado por la terquedad de un gobierno al que llaman negligente, ciego y sordo a los llamados de auxilio ciudadano. No es un asunto menor, se trata del mayor de los ecocidios jamás causados al país y a la poderosa cultura maya. ¿Es usted José Urbina Bravo? Conocido como Pepe Tiburón. De oficio y vocación de buzo. Buzo de cuevas e instructor de buceo. Ambientalista. Por educación. Sélvame del tren. Sélvame del tren es mucho más que un hashtag, es una decisión de defender nuestro hogar, ¿no? Se convirtió en nuestra identificación, pero cualquier persona que haga algo para defender la selva es parte de. ¿La destrucción del gran acuífero maya avanza? Tremendamente. ¿Un proyecto sin estudios ambientales requeridos? Un proyecto sin estudios ambientales desde el punto de vista legal, científico y de sentido común. Amañado. Tremendamente. Opaco. Sí, no sabemos ni extraoficialmente ni oficialmente nada de lo que está pasando. Nunca hemos visto un proyecto ejecutivo, por ejemplo. Ya han anunciado para el 15 de diciembre una próxima inauguración del tramo Palenque a Cancún. Sí, seguramente será una fiesta muy bonita, donde se ocultará los daños y donde se prometerán todavía más cosas con fin proselitista, pero la realidad es que aun cuando fuese verdad los beneficios que traería esto, no compensa de ninguna forma el ecocidio y el etnocidio que se ha montado en la península. 1.554 kilómetros de vías férreas violentadas en la selva. De estos 1.500 kilómetros, habrá muchos que efectivamente contaban con su derecho de vía, aprovecharon vías y carreteras, pero definitivamente los tramos 5, 6 y 7 son una aberración que no deberían de existir. Mucha gente que no conoce la zona le cuesta trabajo entender, pero de playa de Cancún a Tulum, este tramo tiene 125 kilómetros. Son 90 metros, 60, 90 metros de ancho. Se habla de 10 millones de árboles arrasados. Sí, y los 10 millones de árboles es un cálculo que tenemos por... Esto es solo entre Cancún y Tulum, entre el trazo, por lo largo y lo ancho, y además para obtener el material pétreo con el que han hecho el terraplén, con el que han rellenado lo irregular que es el suelo de la selva, han tenido que arrasar con selva, dinamitarla, triturarla, y lo mismo que hace la mentada cálica. Exactamente lo mismo. La han replicado cálicas todo a lo largo del tramo para obtener este material y rellenar el suelo selvático. Acribillado, mermado el acuífero de Quintana Roo. De a miles. En el corazón del Caribe, un ecocidio. El Caribe mexicano nace en la selva, nace en las cuevas. Lo están matando con una certeza tremenda. ¿Es imparable ya el Tren Maya? Por supuesto que no. Ha insistido usted que será un costo monstruoso. Es incosteable, incosteable. ¿Es verdad que trazaron la ruta del tren a través del consultar Google Maps? Hemos estado en juntas donde nos han confesado que no identificaron ciertos cenotes porque los tapaba una nube. ¿Es verdad que hasta el Instituto Nacional de Antropología ha mentido para solapar al gobierno federal? Es muy triste porque la gente del INAH que hemos encontrado en el trazo, todos son gente muy amable que hace su trabajo. Pero en la mañanera se dicen mentiras sin ningún tapujo. La complicidad de los antropólogos. No sé si la complicidad, pero la sumisión y, por supuesto, la entrega de Diego Prieto a este discurso, a esta demagogia. La claudicación de la academia por la abyección y el servilismo. Por supuesto, han traicionado todos los principios fundamentales de lo que debería ser el INAH. ¿Y hay registro de cuántas cuevas y cenotes han sido dañados? Es imposible de contabilizarlos, pero al menos 120. Por cierto, ¿aún invitaría a Jesús Ernesto, el hijo de AMLO, a bucear a Río Secreto? A Río Secreto, a donde quiera. Mi invitación es genuina. Yo quiero que él y todos los hijos de mexicanos vean la belleza que queremos proteger. ¿Todavía piensa que el hijo de AMLO entiende mejor cuando se observa la destrucción que su propio padre? Me costaría más trabajo que los hijos de otros mexicanos, pero lo intentaría, por supuesto. ¿Hoy el hijo de AMLO les continuaría dando la razón? Uno ves que una persona camina por la selva y huele la madera cortada, ve lo que se ha destruido, es muy difícil soportar la idea del tren en la selva. ¿Qué debe saber el hijo de AMLO de lo que está haciendo con la selva su padre?
está siguiendo los pasos para la desertificación de Quintana Roo. Está siguiendo los pasos para el genocidio, para convertir a las comunidades mayas en un atractivo turístico. ¿Deberían unirse a Sálveme del Tren? Por supuesto, todas las personas que cuidan la selva, que quieren defender su hogar, debemos unirnos para protegerla. ¿Y los otros hijos de AMLO? Crear enemigos, identificarlos es muy fácil. Crear aliados es nuestra meta. Necesitamos aliados. ¿Le parece un chantaje decir que en verdad se daña el futuro con la destrucción de los ecosistemas? No es un chantaje, es la realidad, lo hemos visto. ¿Es mentira advertir que los daños son irreversibles? Los daños son irreversibles para la humanidad. La naturaleza siempre encontrará el camino. Los hijos de los políticos, ¿de qué privilegios gozan para no pronunciarse? De la ignorancia. ¿Invitaría a la hija historiadora de Sheinbaum a recorrer la zona y bucear? Por supuesto. ¿Sheinbaum los ha buscado? No ha aceptado nuestra invitación. Nos han criticado porque solo Xóchitl atendió a la invitación, pero invitamos a todos. Sheinbaum no ha aceptado, No. ni como ambientalista. Agaray, ¿es ambientalista? ¿Escucha Sheinbaum? No nos ha escuchado, no se ha prestado ninguna atención, nunca se ha referido a nosotros, se dedica a replicar la propaganda. En todo caso, ¿qué les advierte a las candidatas o a las posibles candidatas? Tenemos la información y la tecnología para hacer las cosas de la forma correcta, no hacerlas de la forma fácil, de la forma populista. Hoy Alstom presume de un tren que funciona con hidrógeno, más de 1000 kilómetros con una batería de hidrógeno en Europa. Esa misma compañía nos impone un tren de diésel mágico, pero de diésel. ¿En lugar del tren se debió reforzar y modernizar las vías carreteras? En lugar de esta inversión, había mucho más que hacer desde drenaje, tratamiento de agua, hospitalización. Y, por supuesto, las carreteras sí están mal construidas, no tienen los pasos de fauna suficiente. Podríamos haber aprovechado esta inversión para modernizar la carretera que sea segura para peatones, para conductores y para la fauna. ¿Fue ignorancia o negocio? Bueno, fue un negocio plagado de ignorancia. ¿Eso hay que callarlo o solaparlo? Esto hay que denunciarlo a gritos. ¿Qué hace posible que al indómito pueblo maya lo hayan apaciguado? No están apaciguados. Tienen 500 años defendiendo su territorio. Lo que sucede es que no han podido expresarse. Yo he escuchado gente de comunidades mayas que dice cosas terribles, pero no tienen eco. ¿Se movilizan o se resignan? Se movilizan. Este gobierno no los ha escuchado. Este gobierno los utiliza como un cliché publicitario. ¿Qué sigue? Los amparos siguen vigentes. Hoy mismo, esta semana misma, por fin hemos podido notificar a todas las partes para ver por qué están destruyendo cenotes cuando ellos mismos dijeron que no. Y también estamos esperando que nos muestren la manifestación de impacto ambiental de los pilotes y del famoso puente atirantado que jamás la han mostrado. No lo han hecho. Claro que no. Insisto, ¿se ha medido el daño causado a los ecosistemas locales? Yo creo que es inconmensurable. Los daños que estamos causando se escapan a nuestra comprensión. Desde el Palacio dicen que es para incentivar al turismo. Creen que el turismo viene por las habitaciones y viene por los recursos naturales. ¿Detener hoy puede salvarse algo? Por supuesto. ¿La selva necesita descansar? La selva necesita que la consideremos como que nosotros somos parte de ella. Sálveme del tren. Sélvame del tren. ¿Alguien escucha esa súplica? Cada vez más gente. ¿Sí? Cada vez más gente se acerca a nosotros y nos pide ayuda para denunciar los ecocidios en Sonora, en Veracruz o en Guerrero. El presidente escucha. El presidente jamás nos ha escuchado. Gobierno sordo. Gobierno sordo, Ciego. ciego. Que no ve ni los jaguares. No reconoce los jaguares y no reconoce a quien los intenta proteger. ¿De qué se le debe acusar ahora mismo a ese gobierno? De demagogia, de populismo y sobre todo de traicionarse a sí mismo. ¿Quién gana con ese tren? La especulación inmobiliaria, la especulación de los hoteleros, ¿Familiares cercanos al presidente? probablemente, ¿Presta nombres? seguro. ¿Ejército en el negocio? Imagínate que tenemos un tren militar y hoteles militares y un aeropuerto militar en la selva maya. ¿Los ha escuchado, por cierto, el general Oscar David Lozano? Tampoco. ¿Ecocida? Sí. Diría que ambientalista. No creo que siquiera sepa lo que significa ser ambientalista. ¿De confianza? Para sus allegados, ¿Le interesa más acatar órdenes o atender a los gobernados?
Le interesan los intereses del ejército. Creo que en este momento han visto que es su sexenio. ¿Los altos mandos tendrán más riqueza y propiedades hoy que en 2018? Desde luego. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los altos mandos en este país? Es legítimo pedir la información y es legítimo que la entreguen. A ver quién lo va a hacer. ¿Es legítimo revisar la participación de los militares en las licitaciones a modo de este gobierno? Por supuesto. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos? No tengo esa capacidad, pero ojalá haya gente que lo haga. ¿Hay elementos, según ustedes, para acusar al alto mando de corrupción? Hay elementos para acusarlos de cocidas. De corrupción se escapa de mi selva, pero estoy seguro que hay gente en las esferas correctas que pueden apoyar a nuestra defensa con esa información. ¿En Fonatur con Javier May? Javier May es un traidor a la 4T, es un traidor a todo. El señor se ha dedicado a chantajear comunidades mayas. Es perverso pensar que ese señor va a ser el gobernador de Tabasco. ¿Quiere ser gobernador? Es terrible. Es terrible que alguien así aspire a determinar el destino de todo un Estado. ¿A qué debe usted que resguarde la información o se resguarde la información de los contratos del ejército? Saben perfectamente que una vez que se haga claro lo que han hecho, no podrían negar el ecocidio. ¿Eso hay que callarlo o denunciarlo? Hay que alzar la voz. ¿La terquedad de AMLO para esa construcción le dará dividendos para él y los suyos? Le dará dividendo, creo que su ego político, a esta obsesión de pasar a la historia. ¿La destrucción de los ecosistemas votarán este 2024? Yo aspiro que sí. ¿Ve a Sheinbaum modificando lo erróneo y corrigiendo los ecocidios? Lamentablemente no. ¿La ve desmontando o reestructurando lo hecho por AMLO? Lamentablemente no. ¿Y a Xochitl? Espero que sí. Insisto, ¿se puede detener? Sí. ¿Cómo? Se tiene que detener el tren en el tramo 4, donde llega a Cancún, y reestructurar toda la zona turística y urbana de Quintana Roo y Calakmul. ¿Lo harán? No. ¿Intimidados? Ha habido intimidación, por supuesto. ¿Amenazados? En las comunidades mayas hay gente amenazada y hay gente desaparecida. ¿Ustedes espiados? Seguramente. Una de las cosas curiosas es que a mí me gusta que me espíen, porque no tenemos nada que ocultar. ¿Ya ha visto cuántos dirigentes y líderes de defensores de tierra ambientalistas han asesinado solo en este sexenio? Estoy educando a mi hijo para que si me pasa algo a mí, él no piense, mi papá debió haberse callado. ¿Qué debemos saber, don Pepe? Debemos saber que en todas las decisiones que vamos a tomar hay que poner como prioridad el medio ambiente. Ya no es una advertencia, ya es una realidad, pero tenemos los conocimientos en la tecnología para mejorar. Y eso hay que seguirlo denunciando. Sin demora, sin cansancio. ¿La sumisión es la salida? Del cobarde. ¿Los activistas firmes? Valientes. ¿Tu declinación por un puesto en el gobierno? No, ¿Una beca del bienestar? mucho menos. ¿No declinarías por acciones en fábricas de chocolate? No. ¿No se han acercado de Morena para negociar? Lamentablemente no se ha acercado ni a negociar, ni a escuchar, ni nada. Es más, huyen de nosotros. ¿No les han propuesto alguna diputación? No, no que yo sepa. ¿Qué los hace mantenerse firmes en sus convicciones? Lo genuino de nuestro amor por nuestro hogar. Cuando nosotros paremos el tren, no va a venir un jaguar a darnos las gracias, no va a venir un mono a decirme dónde hay un tesoro maya. Simplemente habremos ganado un medio ambiente sano. En tanto, enfrente, el crimen organizado se frota las manos a carcajada abierta. Yo creo que sí. ¿Hay poder que lo detenga? Al crimen organizado, la educación. ¿El ejército ha sabido enfrentar el crimen o ha sabido negociar con él en la zona del tren? Dadas las circunstancias, uno asumiría que han sabido negociar. ¿El ejército ha sido cómplice en esa destrucción? Ha sido partícipe, protagonista. ¿Hay que decirlo o callarlo? Hay que decirlo. Los hemos visto talando árboles, los hemos visto dirigiendo la destrucción. ¿AMLO es corrupto? No lo creo, ¿sabes? No lo creo. Creo que no sabe identificar la corrupción que lo rodea. ¿Ignorante? Sí. ¿Corruptor? ¿Inspira la corrupción? ¿La motiva? Sí. ¿Y sus hermanos? Por lo que uno aprende, uno lo que ve, tendría que determinar que sí.
Se agradece aquí su valentía. No sabría yo decir si es valor, pero es una determinación a dejarle un mundo mejor a mi hijo y a los... ¿La libertad se ejerce o se adquiere? La libertad se ejerce con cada decisión. ¿Qué quedará de AMLO? Un recuerdo muy agridulce, ¿Qué historia lo recordará? como un error, ¿De qué fuimos responsables de su llegada? de que muchos votaron por él por odio hacia algo y no por fe hacia él. ¿De qué estaremos responsables de su permanencia a través de su corcholata presidencial? De no tener opciones irrefutables. ¿Es proporcional la necesidad de AMLO de continuar a su necesidad de impunidad? Uno creería que sí. Uno creería que sí. ¿Hay ciudadanía que lo revise y critique? Cada vez más, ¿Hay salida? por todos lados. Hay que tener el coraje de cruzar esa puerta. ¿Con un gobierno que aumenta la computación clientelar? Somos más los buenos en México. ¿Con un gobierno que intimida vía expedientes judiciales? Seguimos siendo más los buenos en México. ¿Con un gobierno amedrentando a los ministros? Seguimos más siendo los buenos en México. Sigamos serios. ¿Qué sociedad civil ha de surgir de estas realidades? La sociedad civil tiene que entender que no podemos esperar que los gobernantes hagan todo por nosotros, que tenemos que hacer las cosas. Playa del Carmen es un ejemplo de esto con la protección del tiburón toro. Fue un impulso de un puñado de buzos que lo lograron proteger. Hay que defender nuestro hogar sin importar en qué parte de México estés. Sélvame del tren. Sélvame del tren, sélvame de todo el ecocidio.